responsables. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela y Reason Group, Odontología Especializada, presentan. RCR presenta a María Alejandra Trujillo en Palabras Más, Palabras Menos. Muy buenos días, amigos de Radio Caracas Radio, lo mejor de este lunes 12 de septiembre del año 2022. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción, Génesis Rodríguez, en los controles, Julio Pinto, quien tendrá el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Saben ustedes, se pueden comunicar desde muy temprano a través de la cuenta en Twitter, @RCR750, seguirnos por el Periscope, por internet, rcr750.com, y el resto de nuestras plataformas digitales a través de TuneIn y YouTube. Escuchaban ustedes un resumen de las informaciones más destacadas en Venezuela y el mundo. Yo comentaré solo algunas porque ya tenemos a nuestro primer invitado vía Zoom. A propósito de los presos norteamericanos que están en nuestro país, exmarín estadounidense Matthew Heath cumplió 2 años detenido en Venezuela. El caso de Heath lo presentó a mediados de septiembre de 2020 el Ministerio Público venezolano. Con este también procesó a 3 ciudadanos norteamericanos a quienes vincula en un caso contra una refinería y el sistema eléctrico del país. Y el Departamento de Estado decía, el viernes exigía, mejor dicho, la liberación de Heath y de otros ciudadanos norteamericanos. Matthew quedó arrestado en septiembre de 2020 sobre la base de cargos falsos y el proceso judicial en su contra sigue en curso. Esto lo dijo en un texto, en un comunicado, el portavoz de la entidad del Departamento de Estado, Ned Price. La reacción del régimen venezolano, bueno, afirmar que estas detenciones son legítimas. Claro, luego, después se presenta esto en medio de un intercambio, esto lo decimos nosotros. La administración de Nicolás Maduro aseguró que los ciudadanos estadounidenses detenidos en Venezuela están legítimamente privados de libertad y no se convertirán en la excepción. Bueno, sobre el gobierno de Colombia, Estados Unidos había cifrado esperanzas de su papel para trabajar hacia una solución pacífica en Venezuela. Esto lo afirmó un portavoz del Consejo de Seguridad en su momento, ustedes recordarán, de la Casa Blanca. Indicó que se buscará trabajar de manera constructiva y respetuosa con el nuevo presidente de Colombia. Sin embargo, el embajador de ese país en Venezuela, Armando Benedetti, ha dicho, entre otras cosas, sobre Juan Guaidó, que no existe ni aquí ni en Venezuela, en una entrevista con la revista Semana. Y lo cierto es que Colombia jugaría un papel importante de cara a un proceso electoral en Venezuela. Residen en territorio colombiano 2.500.000 venezolanos que han huido de nuestro país, y si pueden votar, bueno, harían la diferencia en cualquier proceso comercial. Vamos a hablar acerca de las primarias y los escenarios políticos para nuestro país. Nos acompaña Carlos Blanco, quien es articulista, profesor universitario. Bueno, conoce perfectamente la situación de Venezuela. Le agradezco profundamente recibir nuestra comunicación. Bienvenido, muy buenos días. Muy buenos días, María Alejandra. Gracias por invitarme. Pues mucho interés de conversar con nuestro invitado acerca del tema que nos ocupa. Lo hemos visto en algunas entrevistas. A propósito de las primarias que organiza la plataforma unitaria, yo le pedía un comentario y también sobre el papel de la comunidad internacional frente a una posible transición, incluso unos comicios si se celebran en 2024 en nuestro país. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Bueno, quiero comenzar porque me entero hace poco de una muy triste noticia, que es la muerte del gran músico venezolano Aquiles Báez. Es una noticia lamentable, un hombre joven. En fin, expreso mis condolencias por este terrible suceso. En relación con el tema de las primarias, bueno, creo que es una opción que está allí, que es posible. Soy disciplinadamente escéptico en relación a las promesas y a las posibilidades que un evento de esa naturaleza podría tener, porque creo que hay diferentes versiones sobre las primarias. El tema es, el objetivo de las primarias es ¿para qué? Obviamente parece ser para elegir un candidato presidencial que se enfrente a Maduro en unas elecciones presidenciales
que supuestamente tendrán lugar en 2024. Ahora, ¿en qué marco se plantea ese enfrentamiento? Porque una cosa es, digamos, formar parte de una dinámica que se mantiene y que sostiene y que le da legitimidad al régimen de Maduro, y otra es utilizar esos eventos para tratar de producir la demorada transición que se ha ofrecido en Venezuela desde hace muchos años y que no se ha logrado. Yo creo que ese evento tendría sentido en el marco, en primer lugar, de reglas muy claras, transparentes, con algunas condiciones que me parecen irrenunciables. Que no participe el CNE en ninguna de sus instancias, que sea un evento desarrollado por la sociedad civil, me parece que ese es un elemento central. En segundo lugar, me parece fundamental que participen los venezolanos que están fuera del país, la llamada diáspora venezolana. Y en tercer lugar, pienso que es muy importante no aceptar las inhabilitaciones que ha producido el régimen contra una serie de dirigentes políticos. Entonces, a mí me parece que esos elementos son fundamentales y que además debería haber un compromiso de los participantes de utilizar el proceso comicial de las primarias para darle al país el comienzo de una reconstrucción de la dirección opositora. Yo debo decir que la dirección opositora no solamente está de capa caída, carente de representatividad para muchos sectores, sino que además no es solamente las diferencias entre los partidos políticos, que a veces se han puesto muy agrias, incluso entre aquellos miembros del llamado G4, sino que además en el seno de cada uno de esos partidos hay conflictos, contradicciones internas que se han expresado en algunos casos públicamente. Entonces, de aquí a las primarias hay un trecho que recorrer. No creo que hay que darlas como un hecho. Es una posibilidad que está allí en el camino y que solamente si se las trabaja adecuadamente pueden funcionar. Ahora, nos llamaba la atención justo esta reflexión que hace nuestro invitado en otras entrevistas, porque en su momento, me corregirá si me equivoco, usted no estaba ganado a la salida electoral y yo le pedí un comentario al respecto porque estas primarias se organizan para elegir un candidato, un líder de la plataforma unitaria que se mediría en unos eventuales comicios presidenciales. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Bueno, en primer lugar, yo no estoy opuesto a las salidas electorales. He participado en todas las elecciones que ha habido en Venezuela, en todas. El tema es para qué se usa la salida electoral. Si la salida electoral es para, como pensábamos, por ejemplo, en 2012, en 2013, para salir del régimen, para impulsar un movimiento de masas que contribuya a la salida del régimen, eso es una cosa. Si la elección es para repartirse cargos y para seguir en el manoseo de una situación política podrida, creo que no tiene sentido. En segundo lugar, las condiciones han cambiado. En el 2019, todos, comenzando por Juan Guaidó, planteábamos el cese de la usurpación, el gobierno de transición y las elecciones libres. Es decir, las elecciones eran un paso ulterior después que cesara la usurpación, es decir, que saliera el régimen y se instalara un gobierno de transición. Es decir, no era yo o algunos, era la corriente fundamental de la oposición que planteaba la salida del régimen, no planteaba la salida electoral como primer paso, sino como un punto al cual se llegaba. ¿Qué pasó? Bueno, que todo el apoyo nacional e internacional que tuvo ese interinato se disolvió, principalmente por responsabilidad de ese interinato, de Guaidó y su grupo, que no supieron, no quisieron o no pudieron aprovechar esa inmensa fuerza y la derivaron
hacia una negociación con el régimen al cual pretendían sustituir. Es decir, mientras estaban planteando el cese de la usurpación, estaban reunidos con ellos para ver si el régimen aceptaba hacer unas elecciones en las que el régimen iba a salir del poder. Una contradicción que fue debilitando ese interinato y que, bueno, ahora es una cosa prácticamente inexistente dentro del país. Tiene un reconocimiento por parte de Estados Unidos. El otro reconocimiento fuerte que tenía era el del presidente Duque de Colombia, y ya sabemos lo que pasó. Entonces, las condiciones han cambiado de tal manera que la posibilidad de plantearse hoy lo que en su momento se llamó el cese de la usurpación no es posible, eso no es realista. Ahora, las condiciones para ir a un proceso comicial ahora mismo son exactamente iguales. Y yo le pedí un comentario. ¿Iguales a qué? ¿Iguales a qué? No entiendo. Es decir, la circunstancia política no ha cambiado en Venezuela. Si vamos a elecciones en 2024, no hay negociación, no hay presión internacional, probablemente iremos a un proceso en las actuales circunstancias. Es decir, tiene bajo control, absoluto control institucional del chavismo y con el escenario de Nicaragua en ciernes. Entonces yo le pediría un comentario sobre este punto específico. Es verdad. Si las condiciones de hoy prevalecen mañana, el pasado y el año que viene y el 2024, estamos fritos. Ahora, el trabajo que hay que hacer hoy es para que esas condiciones cambien. Yo creo que hay que recordar, siempre lo digo, lo he dicho aquí contigo y lo he dicho en otras oportunidades, que en muchos momentos ha habido en Venezuela periodos de desesperanza, de derrota, de no saber qué hacer, y pareciera que, bueno, se acabó, llegó el fin de la historia democrática del país para siempre. Y a los pocos meses, el movimiento social, político, se levanta. Yo creo que hay que trabajar para que las fuerzas del cambio, organizadas, emerjan otra vez sin cometer los errores del pasado. Porque hay que decir lo siguiente, hay gente que ve las encuestas y dice, con razón, bueno, el 70% de los ciudadanos no quiere saber nada de la política y de los políticos. No de los políticos del régimen, que eso ya está descartado, sino de los políticos opositores. Y esa es una situación que revela, en primer lugar, el fracaso de una dirección política, porque la responsabilidad de que a mí no me quieran como dirigente político no es de los demás, es mía. Es que me equivoqué. Y tenemos una dirección política curiosa, que jamás incurre en la autocrítica. Yo no les pido que hagan como en algunos países que se meten un cuchillo en la barriga, pero que tengan por lo menos la posibilidad de hacer una autocrítica no es para hacer un acto de cortesía con el público, sino para que la sociedad entienda cuáles fueron las equivocaciones y cuáles son las rectificaciones en las que hay que incurrir. Entonces, yo creo que ese 70% o más que descree de la política y de los políticos, que uno puede decir, bueno, ya la gente se cansó, ya la gente no quiere más nada, no quiere participar. Es una inmensa oportunidad. ¿Por qué? Porque el descreimiento es la condición fundamental para creer en otra cosa. Si yo creo que el G4 y la MUD son el vellocino de oro y entonces con eso resolvemos los problemas, bueno, ¿para qué vamos a buscar otra cosa? Pero si hay un descreimiento, como en efecto existe, no sobre el G4, sobre todo la élite política del país, entonces eso es una condición para la búsqueda, para que aparezca un liderazgo alternativo que tenga capacidad de conducir al país a la victoria democrática. Ahora a eso pueden contribuir las primarias si se organizan adecuadamente. Respecto a este invitado, tenemos que hacer una pausa para ir a publicidad. Me quedo con la última parte de su reflexión y yo le dejaría la siguiente inquietud. ¿Cuáles han sido, en su opinión, los errores fundamentales que ha cometido la dirigencia política en nuestro país y que debe enmendar de cara justamente
alcanzar una transición a la democracia en Venezuela? Regreso, le doy la palabra para contestar, ya venimos. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, FONPRESCIB.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo el futuro. ¿Quieres recuperar tu sonrisa tras la pérdida de uno o varios dientes? En Reason Group Odontología Especializada somos expertos en prótesis e implantes dentales y estamos listos para rehabilitar tu dentadura sin modificar el aspecto de tu boca. Con un equipo integral te acompañamos en el estudio y colocación de implantes o prótesis para que vuelvas a sonreír en un solo día. Estamos en Los Palos Grandes. Teléfono 0424-188-4747. En Instagram @Reason Group, con sede en Caracas y Bogotá. Recuerda, cualquiera puede ser odontólogo, pero no cualquier odontólogo puede ser el tuyo. Mis amigos, qué sabroso es viajar, ¿verdad? Pero viajar sabiendo que llegaremos a nuestros destinos felices. Por eso quiero recomendarte la agencia de viajes Crisol, con atención y seguimiento de tus viajes las 24 horas de todos los días. Viajes Crisol es calidad y servicio de atención personalizada con más de 30 años de experiencia y personal capacitado en 3 idiomas. Viajes Crisol diseña viajes únicos y planes de financiamiento propio. En Instagram, Viajes Crisol, trato de primera clase. Contigo. Que les habla Eduardo Battistini de Primero Justicia. Una de las grandes enseñanzas que vamos a tener los venezolanos después de todo este proceso que estamos viviendo es a valorar cada vez más lo que tenemos en Venezuela. Porque hoy en día, por ejemplo, un venezolano que está afuera se ha ido acostumbrando a que los servicios públicos cuestan, se ha ido acostumbrando a que nada puede ser gratis, porque nada gratis es sostenible en el tiempo. Y yo espero y aspiro que cuando vayamos a Venezuela, la reconstrucción de nuestro país no solamente sea una reconstrucción física de la destrucción que ha hecho el chavismo en la infraestructura y en la economía venezolana, sino también vayamos a una reconstrucción de la forma de pensar y de cómo nosotros afrontamos el ser ciudadanos realmente en el marco de un país que necesita de una ciudadanía que colabore y que sea parte de la solución y no sea parte del problema. Contigo, solo por RCR, porque lo bueno une. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, hablando con Carlos Blanco, articulista, profesor universitario, autor de varios libros acerca del panorama político en nuestro país. Y yo le dejaba una inquietud a propósito de las reflexiones que hacía en el corte anterior, a propósito de los errores que, en su opinión, ha cometido la dirigencia política y que, bueno, debería enmendar de cara a una posible transición a la democracia y para aprovechar, como ha dicho usted, estas elecciones primarias de la plataforma unitaria. Lo escuchamos. Yo creo que uno de los principales errores, tal vez puede ser el más importante, es la idea de que la sociedad entrega un mandato a sus dirigentes y esos dirigentes puedan hacer con ese mandato lo que les da la gana. El mandato que se le dio a Guaidó en su momento fue el que él le ofreció al país, el que ya mencioné: cese de la usurpación, el gobierno de transición y elecciones libres. Después, por razones que se pueden discutir y que yo desde luego discuto, ese objetivo se cambió. Entonces, creo que él y los directivos de la Asamblea Nacional y muchos otros pensaron que ese inmenso apoyo que tenían de todos nosotros era un apoyo con el cual podían ir para allá a lo que habían ofrecido o cambiarlo en las negociaciones
inicialmente en Noruega, en Barbados, en República Dominicana, en México ahora, y que eso era un apoyo que se llevaba en la butaca para cualquier lado. Eso no funciona así. Los apoyos de las sociedades a sus dirigentes tienen que ver con el proyecto que sus dirigentes le ofrecen, le plantean o convencen a las sociedades de que es el objetivo correcto. Obviamente las situaciones pueden cambiar. O sea, si yo decía que había que ir para allá y la gente me apoyaba en eso, entonces yo puedo analizar, mira, para allá no vamos bien, no tenemos chance de ganar por ahí, hay que cambiar la estrategia, los objetivos. Pero para eso tú tienes que convencer a la sociedad, tú tienes que convencer al mundo de que ese cambio tiene razones y hay razón para que se produzca. Y eso fue lo que no ocurrió. Y al no ocurrir así, la gente que estaba en esta dirección, bueno, dejó de apoyar. Primero apoyó tibiamente y después se fue desencantando y dejó de apoyar, cosa que se expresa en todas partes. Lo mismo pasó con la comunidad internacional. Aquel dicho de los más de 60 países apoyando al gobierno de transición, al presidente interino, eso se disolvió. Solamente queda activamente y con discreción Estados Unidos. Todos los demás que apoyan al presidente de la Asamblea Nacional, ya no al presidente interino. Y algunos se han desentendido de eso claramente. Entonces, a mí me parece que este es no es el tema de Guaidó exclusivamente, es el tema de la dirección política del país en general. Tú tienes que explicarle a la gente que ha creído en ti por qué cambias de política, sí hay que cambiar, y tienes que convencer a esos mismos que el cambio es positivo. Porque lo que ha ocurrido es que esa inmensa mayoría del país que apoyaba un camino, no es que ahora apoya a otro o apoya a otros, sino que se repliega y se expresa en los estudios de opinión como un desencanto que está allí, que yo creo que es un desencanto activo, que está bullente, que es un magma que está en el fondo, que puede estallar en cualquier momento. Entonces, ese es un aspecto fundamental. Y eso yo creo que deriva de algo que a mí me preocupa mucho, que es la falta de conciencia histórica en muchos de los dirigentes de esta generación dirigente de este siglo venezolano. Es decir, gente que ha sido en muchos casos muy valiente, muy llena de coraje, muy frenteadores ante la adversidad, pero que creen que están descubriendo el agua tibia, que creen que son los primeros que han visto la iluminación, digamos, mágica. Y yo creo que esa idea es una idea incorrecta. Hay que conocer historia, hay que aprender de la historia para saber que hay procesos que se repiten y se repiten y se repiten, siempre en un tono distinto, pero siempre en una cadencia que es necesario observar. Ahora, ¿no cree usted, y perdón que me interrumpa, que la dirigencia de la alternativa, de la oposición, no le ha explicado a los venezolanos por qué si fracasó una estrategia que consistía justamente en el cese de la usurpación, en la salida, o como usted lo quiera denominar, ahora sí hay que concurrir a un proceso electoral con las mismas condiciones que había en su momento? Es decir, ¿no cree usted que muchos venezolanos necesitan una explicación, sobre todo para motivarlos a participar? De lo contrario, pues sencillamente es que no van a concurrir. ¿Qué puede decirnos? Yo creo que sí, yo creo que hay que decirlo. Y yo creo que hay que decir, mira, esa idea según la cual el mundo nos apoyaba e íbamos a avanzar hacia la transición con ese apoyo internacional, eso no existe hoy. Eso no es verdad. América Latina ha cambiado. El último cambio es el de Petro. La política del gobierno de los Estados Unidos, que en un momento fue muy militante, digamos, muy vocal, muy
muy insistente en la necesidad del cambio político en Venezuela, ya no es. Ahora lo que hay, mira tú, de plantear el cambio de régimen a estar en estas cosas que a mí me parece un poco tristona, de tratar de convencer a Maduro de que se siente en México. O sea, si uno ve el cambio de lo que es de aquello a esto, Maduro, siéntate, te vamos a convencer, vamos a presionarte para que te sientes. Me parece una cosa digamos, tan capaz de reflejar el cambio de la situación que hemos visto. Entonces, eso requiere no solamente explicaciones, sino ver cómo se reconstruye una fuerza a partir de lo que tenemos en este momento. Y esto nos indica dos cosas. Primero, que la fuerza tiene que construirse desde adentro. No basta apoyo internacional, es necesario, es indispensable, pero la fuerza interna es lo más importante. Y esa fuerza interna depende en lo fundamental de una dirección política esclarecida. Por lo tanto, la principal tarea que a mi juicio tienen hoy las fuerzas democráticas del país es construir una dirección coherente, que es más importante que cualquier candidatura, una dirección coherente para que le comunique sentido a la lucha. Sin dirección no se va para ninguna parte. Puede haber revueltas, puede haber violencia, puede haber muchas cosas, pero sin dirección no se va a ninguna parte. Es decir, un ejército de soldados corajudos, decididos, sin generales que los conduzcan, no gana guerra ni batalla. De ser nuestro invitado, hay que luchar por las condiciones de cara a un proceso electoral un eventual proceso electoral en 2024. Una de esas condiciones es la participación de la diáspora. 7 millones de venezolanos que han huido de nuestro país. Estamos a 12 de septiembre y no se ha hecho absolutamente nada con relación a este tema. Yo le pediría un comentario porque vamos tarde. Hemos hablado con especialistas y técnicos al respecto. No es sencillo ubicar a 7 millones o 4 millones que tengan cédula de identidad, registrarlos y que puedan efectivamente participar en unos comicios presidenciales. ¿Qué puede decirnos sobre este tema? Bueno, yo creo que la participación de la diáspora es esencial. Son venezolanos con los mismos derechos que los venezolanos que están dentro del país. Y además, la capacidad, y hay una dimensión que no se ha discutido mucho, que es que cuando la diáspora ha participado en eventos políticos nacionales, ha movido la opinión pública de aquellos países donde está. Como pasó en 2017, el 16 de julio, con aquella consulta en la que hubo una participación internacional importantísima. Aquello conmovió a muchas áreas de muchos países donde hay concentración de venezolanos. Entonces yo creo que esto es un requisito. Hay gente que no está trabajando para eso, me parece a mí, por cálculos políticos chiquiticos. Y a mí me da la impresión de que es necesario dar los pasos. Hay formas de participar. Hay centros donde se pueden establecer, digamos, centros electorales para que la gente participe presencialmente, y hay zonas donde se puede utilizar mecanismos electrónicos seguros para esa participación. Y yo creo que eso es un problema técnicamente soluble, y que no hacerlo es quitarle legitimidad fundamental a un proceso electoral de primaria. ¿Cómo ve usted el corto y mediano plazo para nuestro país? ¿Está en ciernes efectivamente el reinicio o no de estas negociaciones en México? Habrá que ver si ocurre y yo a no dónde lo sé. nos lleva eso. Yo creo que esas negociaciones carecen de sentido por dos razones. Primero, porque una negociación requiere representatividad de las partes. Y creo que, dado lo que hemos hablado en este programa, la delegación que está en México no es representativa de las fuerzas democráticas del país, es representativa
de un sector del G4. Y a mí me parece que eso carece realmente de representatividad. Pero el segundo problema es el siguiente. Toda negociación tiene sentido en la medida en que tú tengas fuerza para negociar. Y usar esa fuerza para que en la mesa de negociación se sienta que hay, es decir, si tú no me das esto, yo hago esto otro, que es lo que hace el régimen. El régimen, bueno, está ahí demorado porque dice que si no se incorpora Alex Saab o su esposa o fulano, o sea, actúa desde una posición de fuerza. Y la delegación de la MUD o del G4 o de lo que sea, no actúa desde una posición de fuerza porque no la tiene. Y lo que subyace es la idea de que la presencia de Estados Unidos puede forzar a Maduro, por aquello de las sanciones, por condiciones internacionales, a negociar, ya no por la fuerza del G4, sino por la fuerza de Estados Unidos. Pero resulta que Estados Unidos tiene una política de negociación con Maduro que no pasa por México, sino que por esos canales informales que han utilizado, incluidos los delegados que han venido en algunas oportunidades, los que conocemos y los que posiblemente no conozcamos, que han ido a Miraflores a entrevistarse con Maduro. Entonces creo que no hay una conciencia de la necesidad de la fuerza, de tener fuerza, y fuerza no es fuerza militar exclusiva o principalmente, es fuerza política, es ganarse aliados. O sea, si por ejemplo esa delegación que va de vez en cuando a México, o que anda por ahí dando vueltas, representase al conjunto de la oposición venezolana, de las fuerzas democráticas, eso sería otra cosa. Pero no lo hace, ni procura hacerlo, ni le interesa hacerlo. En consecuencia, creo que es muy débil esa negociación. En todo caso, ojalá de esa negociación saliera, diría yo, principal y fundamentalmente, algo que me parece imprescindible que cualquier líder opositor plantee en primer lugar, que es la libertad de los presos políticos, civiles y militares. Yo creo que ese es un hecho de humanidad que es necesario plantearse en primer lugar. Eso es más importante que cualquier cosa, porque ahí hay un compromiso con centenas de venezolanos que han entregado sus vidas, su familia, en procurar la libertad. Y lo menos que puede hacer una sociedad como la nuestra es retribuirle en una lucha constante por su libertad, incluidos, de paso, aquellos que han sido tomados como rehenes, que son los presos políticos de nacionalidad estadounidense. Carlos Blanco, un millón de gracias por atendernos, acompañarnos como siempre, articulista, autor de varios libros, profesor universitario, expresando opinión y análisis acerca del tema que debatimos la mañana de hoy, que tiene que ver con los escenarios políticos para Venezuela en el marco de estas primarias que organiza la Plataforma Unitaria en Venezuela. Gracias. Nosotros vamos a la pausa. Para eso venimos con. Escuchando Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo el futuro. Amigos, nace un nuevo concepto de farmacia en Venezuela.
Farmacia CVS y más. Todo lo demás. En Farmacia CVS, en español CVS, lo consigues todo en un solo lugar. Salud, belleza, hogar y comida. Un nuevo concepto en todo para un nuevo concepto de vida. Farmacia CVS y más está en el CCCT nivel C1, frente a Beco y al lado del Banco Mercantil. En Instagram, FarmaCVS, Farmacia CVS y más. Todo lo demás. Pluralidad contigo. Respeto contigo. Responsabilidad contigo. Libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Una ventana para las propuestas y denuncias de las comunidades populares de Venezuela. Evelyn Martínez y la red de ciudadanos llegan debatiendo problemas y promoviendo soluciones. Es el radar de los barrios. Por la autonomía de los movimientos sociales que no pueden ser complementos de partidos o gobiernos. El radar de los barrios. De lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana. Por RCR 750 AM. Moisés Naim en Efecto Naim. Hola, soy Moisés Naim desde Washington. Conéctese a rcr.tv. También nos puede seguir por @Efecto Naim en Twitter. Y estamos en Facebook y en Instagram. Y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la radio. Los miércoles y viernes a las 7 de la noche. Solo por RCR 750 AM. En Venezuela no hay espacio para la política. En Venezuela no hay un sistema político. En Venezuela hay un sistema amponido. El chavismo no es una organización política, el chavismo es una organización criminal. Y las organizaciones criminales, cuando se les va a combatir, lo que corresponde son acciones policiales y militares, no acciones políticas. Porque si usted asume que una organización criminal es una organización política y se sienta con ellos, estaríamos entonces hablando de que en Venezuela estamos viviendo lo que hubiese vivido Colombia si Pablo Escobar continúa en la política. Exactamente lo mismo. Los ampones disfrazados de políticos o con la política como coartada para hacer las barbaridades que hacen. Y lamentablemente eso es lo que estamos viendo. Y así nos va. De lunes a viernes a las 4 de la tarde. Radio Caracas Radio. Porque lo bueno une. El doctor José Eduardo Troconis y sus especialistas invitados le ayudarán a obtener cada semana el secreto para mejorar su calidad de vida en RCR Salud. Usted podrá comprobar la veracidad de las tradicionales técnicas y últimas tendencias que se divulgan acerca de la salud y la medicina en nuestra sociedad. Hay mucho más dedicación y hay mucho más experiencia. Tenemos las herramientas. RCR Salud, todos los domingos, a partir de las 10 de la mañana, por RCR 750 AM. De costa a costa, cada semana, usted podrá ser parte del sentimiento varguense que inundará la señal de RCR, el Pitazo en Vargas. Acompaña a Luis López en el recorrido por la ruta de la actualidad informativa en el litoral. Comentarios, denuncias, reportes de tránsito y cómo están las playas. Información de primera mano de todo lo que ocurre en el estado Vargas. El Pitazo en Vargas, todos los domingos, a partir de las 8 de la mañana, por RCR 750 AM. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana. De lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. RCR 750 AM.
porque lo bueno une. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, hablando acerca del panorama electoral en nuestro país. Se suma a nuestra mesa de debate el expresidente del Consejo Nacional Electoral, Andrés Calega, quien, por cierto, entendemos está realizando una gira para promover la participación, el voto de los venezolanos. Señor Calega, bienvenido, buenos días. Buenos días, Pues mucho interés de conocer su opinión y análisis acerca del tema que nos ocupa. Yo iniciaría a partir de la inquietud que trasladamos a nuestro invitado anterior, que tiene que ver con la participación de los venezolanos en el exterior como parte de las condiciones de cara a una eventual elección presidencial de nuestro país, incluso de cara a las primarias de la plataforma unitaria. Le decíamos a nuestro invitado, según especialistas que han estado acá, que da la impresión que vamos tarde, porque no es sencillo ubicar a 7 millones o 4 millones de venezolanos con derecho a voto en el exterior y facilitar que puedan expresar su opinión en las primarias o ya eventualmente en una elección presidencial. Yo le pedí un comentario, lo escuchamos. Sí, por supuesto, el tiempo apremia, ¿no? Vamos tarde, no hay duda. Gracias. Bien. Bien. Señor Calega, lo voy a interrumpir, perdón, que tenemos problemas con el audio. Voy a cerrar por aquí a ver si mi equipo puede comunicarse directamente vía telefónica. Le voy a pedir a mi equipo, eso sí, por favor esté pendiente de su teléfono, señor Calega, ¿no? Le ruego. De acuerdo, voy a colgar por acá. Le voy a pedir a mi equipo, vamos a rescatar un video, una declaración de nuestro invitado. Lo publicamos en nuestras redes sociales, en @marialt1, en número, Andrés Calega, donde él, bueno, en una actividad en la que participa en el interior del país, habla justamente acerca de la necesidad de rescatar el voto como alternativa, su opinión al menos. Con él queríamos hablar justamente acerca de las condiciones, y él ha dicho, me dicen que no se escuchó perfectamente al aire, pero él ha dicho que sí, que vamos tarde, con relación al tema de los venezolanos en el exterior. No es sencillo, no es un proceso sencillo, y en este caso depende de la voluntad política de los partidos de la plataforma unitaria, porque lo primero que entiendo ocurriría es las primarias para elegir al líder o posible candidato en eventual proceso presidencial, unos comicios presidenciales en nuestro país. Y bueno, él hablaba sobre algunos escenarios que se están manejando, la posibilidad que el régimen de Nicolás Maduro adelante las elecciones presidenciales. No sabemos en qué términos ni en qué condiciones, sobre las cuales hay que luchar, como decía Carlos Blanco, en caso de que se decida participar eventualmente. Vamos a colocar esta declaración que ofrecía a la periodista Gregoria Díaz, Andrés Calega, nuestro invitado, a ver si tenemos suerte y lo podemos tener en vivo para escuchar su opinión sobre este tema. Él insiste en la necesidad de recuperar el voto en nuestro país. Escuchemos. No es una gira de candidatura ni nada de eso. ¿Seguro? Seguro. Es una gira en defensa del voto y en defensa del proceso electoral venezolano. El voto como instrumento de cambio político, en primer lugar. Venezuela no puede dejar pasar la oportunidad del 2024 sin que se produzca un cambio político en Venezuela. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo hacerlo? Ganando unas elecciones. ¿Y cómo se ganan las elecciones con un CNE? Tenemos en la mano nada más y nada menos que la posibilidad de organizar y participar en un proceso electoral. Nosotros sabemos, todo el país lo sabe, el gobierno, la oposición, todo el mundo, que
que el 80% de Venezuela rechaza la gestión del señor Maduro en la presidencia de la República. Bueno, ese 80% hay que convertirlo en una mayoría política que sea capaz de cambiar el gobierno. Y la única manera de convertirlo en una mayoría política, esa mayoría descontenta en una mayoría política, es presentando una oferta electoral que motive al país. ¿De dónde saldría esa fuerza? Esa fuerza está en el pueblo, está en la gente, el 80%. No, en los partidos. Los partidos tienen que hacer su trabajo y ese es parte del llamado que estamos haciendo. El proceso electoral no es nada más el día de los votos. El proceso electoral comienza desde el momento en que se empieza a hablar de elecciones. El CNE tiene cerrado el registro electoral de Venezuela, cuando teóricamente es un registro electoral permanente. Los partidos debieran estar en este momento exigiéndole. Pero no lo están. Bueno, eso ando yo, hablando con la gente y hablando con los partidos. ¿Qué ha cambiado para bien o para mal dentro del CNE estos últimos años que permitan o que le digan al ciudadano de a pie que hay posibilidades de ir a votar y que ese voto se respete? Independientemente de lo que haya hecho o no haya hecho el CNE, el régimen chavista ha ido cercenando los derechos electorales desde el día 1. Ahora, con ese CNE controlado por el gobierno, como lo sigue siendo en este momento, la oposición ha ganado los únicos triunfos políticos que ha tenido la oposición venezolana a lo largo de 22 años de régimen chavista han sido triunfos electorales. Incluso las últimas elecciones del 21 de noviembre, el mapa se tiñó de rojo, pero si usted analiza los resultados electorales, la oposición venezolana sacó más votos que el chavismo. Bien, parte de las declaraciones que ofrecía Andrés Jaleca en esta actividad, en la cual participaba hace algunos días en el interior de nuestro país, el presidente del Consejo Nacional Electoral, en su opinión, con él queríamos contrastar evidentemente sus argumentos a propósito de la necesidad de participar en eventuales procesos electorales. Nosotros hasta vamos a la pausa, a eso venimos con más. Escuchas a María Alejandra Trujillo en Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales 6b.net.be, fonpre6b.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo el futuro. ¿Quieres volver a sonreír sin miedo? En Reason Group Odontología Especializada, con un tratamiento integral, te ayudaremos a tener una boca sana y funcional. Somos expertos en todas las especialidades odontológicas: cirugía, ortodoncia, implantes, diseño de sonrisa y mucho más. Estamos en Los Palos Grandes. Teléfono 0424-188-4747. En Instagram, @Reason Group. Con sede en Caracas y Bogotá. Recuerda, cualquiera puede ser odontólogo, pero no cualquier odontólogo puede ser el tuyo. Cuando hablamos de Honda, hablamos de Discasi Motors, el concesionario Honda que pica adelante en precios, condiciones y servicio. Todo el personal de Discasi Motors, tanto técnico como de atención, está actualizado, capacitado y certificado permanentemente para atender correctamente tu vehículo. www.distasi-honda.com.be. Distasi Motors, tu concesionario Honda en Los Palos Grandes. Ellos sí que no saben nada. Y así nos va. El espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va. En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas. Pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va. De lunes a viernes a las 4 de la tarde. Por RCR 750 AM. Se dicen, se ocultan, se piensan, se descubren. Palabras más, palabras menos. Con María Alejandra Trujillo.
Bueno, palabras más, palabras menos. En esta parte del programa, al cierre, se suma a nuestra mesa de debate Roberto Abdul, presidente de la Asociación Civil Súmate, y le agradezco profundamente recibir nuestra llamada tempranito. Con él vamos a hablar acerca de las condiciones electorales, incluyendo lo que está ocurriendo con estas reubicaciones atípicas de votantes y el registro electoral. Roberto Abdul, bienvenido, buenos días. Buenos días, María Alejandra, buenos días a toda la audiencia. Un placer estar con ustedes este inicio de semana. Un gusto conversar con nuestro invitado. Yo le pedí un comentario acerca de esta denuncia que ha hecho Súmate sobre estas reubicaciones atípicas que están directamente relacionadas con el tema que debatíamos o intentamos debatir con nuestro invitado anterior, referido a la participación de venezolanos en el exterior. ¿Qué puede decirnos sobre este punto en específico? Lo escuchamos. Sí, buenos días. Bueno, sí, la semana pasada emitimos una nota de prensa dando a conocer los resultados de un análisis que se ha venido haciendo sobre la base de datos del registro electoral, comparando lo que han sido las, digamos, versiones aprobadas por el directorio de el 30 de abril de este año, el 31 de enero de este año y el 31 de julio del año pasado. El principal hallazgo, pues digamos, algo que ya sabíamos y hemos denunciado, digamos, el problema más grueso sigue siendo el rezago importante en la actualización de venezolanos al exterior que hoy se encuentran viviendo, digamos, forman parte de la diáspora venezolana. Estamos hablando cerca de unas 4.800.000 personas, entre los cuales 3,5 millones aproximadamente son venezolanos inscritos en el registro electoral. En teoría aparecen con dirección en Venezuela. Hoy en día el registro solamente refleja poco menos de 108.000 personas inscritas en el exterior, lo cual, pues, digamos, es más de 30 veces la diferencia, y estimamos que entonces hay alrededor de 1.300.000 venezolanos mayores de 18 años que aún no están inscritos en el registro electoral y que residen en el exterior. Después de eso, digamos, el otro número bastante que afecta al registro electoral son unas 2.600.000 personas que deben actualizar sus datos de votación, principalmente su dirección, digamos, producto de las mismas migraciones internas en los últimos años, la crisis social, económica, los servicios públicos. Bueno, eso ha tenido un impacto significativo sobre esos movimientos dentro del país, además, digamos, de una serie de actualizaciones que se dieron en el 2020 por parte del Consejo Nacional Electoral, y eso se refleja en esos 2.600.000 personas que deberían actualizar su dato de registro, específicamente sus direcciones. Por el otro lado, entonces estimamos unos 2 millones de rezagados de personas mayores de 18 años, que cumplieron 18 años desde julio del año pasado. O sea, ya veníamos con un rezago, más los que han venido cumpliendo 18 años el 31 de julio del año pasado hasta ahora, y estimamos que son aproximadamente 2 millones de personas, ¿no?, que tendrían que inscribirse en el voto para poder votar en el año 2024. Ahora, ¿qué detectaron ustedes sobre estas reubicaciones atípicas que provocó que realizaran la denuncia? Pero, es decir, un poco en el corte lo que vimos, ya, digamos, los otros números que mencioné anteriormente, obviamente con el crecimiento de la diáspora, algunos de esos números, digamos, las estimaciones han sido reajustadas a la alza, digamos, han aumentado, pero lo otro que vimos fue que con la actualización de registro por la depuración de exclusión por fallecimiento, así como el tema de actualización de datos, como por ejemplo números de cédulas, nombres, pues digamos, la proporción en los últimos cortes cayó significativamente con lo que había sido en los periodos anteriores, ¿no? Entonces, eso debería tener un comportamiento más o menos lineal. Sin embargo, en términos porcentuales vimos que decreció. Pero insisto, digamos, lo que es bastante grueso y donde bueno, yo creo que toda la situación, y es lo que decimos nosotros al final de nuestra nota de prensa, primero haciendo un llamado al Consejo Electoral y específicamente a los rectores de ese organismo, para que de alguna manera desplieguen operativos en los 335 municipios del país, digamos, con la campaña correspondiente que facilite la actualización del registro electoral,
caso del exterior, pues un poco más complejo, dado que los centros de actualización ordinarios funcionan en las sedes consulares. Recordemos que hay algún grupo de países en los cuales tenemos relaciones consulares. Sin embargo, hay que destacar la importancia en este sentido de la restitución de las relaciones diplomáticas con Colombia. Colombia es el principal receptor de la diáspora venezolana, según cifras de la plataforma de coordinación interagencias que más la diáspora y la migración venezolana, una iniciativa que reúne el trabajo de organismos multilaterales como puede ser ACNUR, la Organización Mundial de Migrantes, así como otras 200 organizaciones que tienen que ver con el tema de los migrantes, sitúan más o menos la diáspora en Colombia sobre los 2 millones de personas. En el caso de la diáspora, en los primeros, es decir, el 99,6% de la diáspora está reunida, concentrada en 25 países, y en los 10 primeros está el 93,3% de esa diáspora, ¿no? Entonces, en los cuales lo encabeza Colombia, y hay unos 4 países además de la región como Perú, Chile, Ecuador, Argentina, ¿no? Entonces son países donde podrían, con los cuales tenemos relación diplomática, podría hacerse un esfuerzo genuino parte del Consejo Nacional Electoral para desplegar los operativos correspondientes para que los venezolanos en esos países, los que tengan capacidad de hacerlo por su situación, digamos, migratoria, y que cuenten con los documentos legales de identificación, puedan entonces actualizarse en el registro o inscribirse si nunca lo han hecho, ¿no? Igualmente, entonces, a nivel nacional, comunitariamente, es decir, que estamos solicitando se despliegue un operativo en los 335 municipios del país, digamos, con capacidad suficiente en tiempo y con recursos técnicos, así como con la publicidad necesaria para que los venezolanos se enteren y puedan entonces hacer esas gestiones ante el Consejo Nacional Electoral. Roberto Abdul, un millón de gracias por atendernos, acompañarnos estos minutos, cerrando el programa con estos detalles acerca del registro electoral. Gracias. Nosotros nos despedimos, se nos agotó el tiempo. Lo hacemos en nombre de todo el equipo, los dejamos con Por Todos los Medios. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela y Reason Group, Odontología Especializada, presentaron. RCR presentó Palabras Más, Palabras Menos. RCR 750 AM.